imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame.
Bendiciones, hermanos, que realmente el Señor nos esté acompañando en este día domingo, que su Espíritu Santo esté pudiendo revelarnos lo que Él quiera de esta palabra que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Nos preguntamos: ¿a dónde vas, Señor? Y hoy el Señor nos dice: al encuentro de los pequeños y de los que son como ellos. Creo que si cualquiera de nosotros nos ponemos a pensar en cómo fue el encuentro de Jesús con los niños, con los más pequeños, creo que lo que siempre viene a nuestras mentes es ese episodio en que Jesús bendice a los niños. Y bueno, quiero arrancar de esa manera, compartiendo con ustedes lo que dice Mateo 19, del versículo 13 al 15, dice así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esta era una costumbre judía. Era una costumbre que no era solamente de los tiempos de Jesús, sino que se remonta hasta la época de los patriarcas. Hay algunos hechos en la Biblia que nos van contando cómo esta costumbre estaba vigente desde hacía muchísimos años, ¿no? Donde los padres o cualquier persona que estuviera a cargo de los niños llevaba a los niños para que los bendijeran, para que pusieran las manos sobre ellos en una señal de bendición de Dios sobre sus vidas. Y esto lo hacían cuando encontraban a alguna persona que ellos veneraran, alguna persona que ellos creyeran que realmente era una persona que venía de parte de Dios. Y así era como lo estaban reconociendo a Jesús en este momento. Por eso es que le llevaban los niños. Y entonces acá encontramos el primer punto del que yo quiero que pensemos en esta mañana, y es la importancia de llevar a los niños al encuentro con Jesús. Y aquí tienen una función primordial y principal los padres o cualquiera de las personas adultas que está a cargo de un niño. En el mismo episodio que lo narra otro de los evangelios, en Lucas 18:15, hace mención que eran niños pequeños, o sea que gran parte de ellos quizás hayan sido llevados en brazos por sus padres para que Jesús pudiera bendecirlos. Entonces podemos ver acá la importancia de que los padres realmente estén tomando la iniciativa. El niño no puede levantarse solo y decir: bueno, me voy a la iglesia. Necesita de sus papás, necesita que lo levanten a una cierta hora, necesita que le digan quizás qué ponerse, cómo arreglarse, necesita que lo lleven hasta la iglesia. Entonces aquí vemos que la función del adulto es fundamental, porque son los adultos los que empiezan a crear en los niños estos hábitos de poder ir a donde está el encuentro con el Señor. Entonces es importante que los papás y los adultos de las casas puedan tomar esta iniciativa, puedan llevar a los niños y puedan crear en los niños este hábito de ir a buscar al Señor junto a otros, porque acá este episodio que nos está contando, había multitudes escuchando a Jesús, había muchísima gente, y esta era una forma también de acercarse al Señor, acercarse junto a otros que también querían estar con Jesús. Y fíjense que acá dice que los discípulos los reprendieron. ¿Qué pasaba? Los discípulos entendían que las enseñanzas de Jesús eran muy importantes. Había muchísima gente que quería escuchar las enseñanzas de Jesús, no solamente ellos. Y ellos veían a los niños como una distracción, como un estorbo. Entonces querían correrlos, querían sacarlos, querían que no molestaran. Y qué diferente a la forma en que Jesús veía a los niños. Los discípulos quizás se habían olvidado de lo que había pasado recientemente. Si nos fijamos en el capítulo anterior de Mateo, en el capítulo 18, de los versículos 1 al 5, nos narra
una historia que quiero que leamos. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué diferente, ¿no? Jesús había tomado a un niño y lo había puesto en medio de todos ellos para ponerlo de ejemplo. Los discípulos habían estado pasando por diferentes situaciones con Jesús, donde Jesús no siempre estuvo con todos, sino que en algunas ocasiones había elegido a 2 o a 3 para que lo acompañaran a presenciar ciertos milagros como habían acontecido o ciertas experiencias. Entonces empezaba a generar entre los discípulos esto de quién sería el mayor en el reino, quién ocuparía un lugar principal, o si Jesús tendría algún preferido. Y Jesús tiene que enseñarles sobre la humildad. Entonces, mientras que los discípulos estaban discutiendo quién era el mayor, Jesús les enseñaba quién es o cómo debe ser el que va a ser el mayor. Y eso dependía de la humildad. Y para enseñarles de esto pone de ejemplo a un niño. Y dice que lo pone en medio. En otras comparativo, en otros evangelios que hablan de este mismo hecho, por ejemplo, en Marcos 9:36, dice que lo tomó en sus brazos y otras versiones dicen que lo abrazó. Así trataba Jesús a los niños. Los trataba con respeto, los trataba con amor, los valoraba y los ponía de ejemplo. Los ponía de ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque hay ciertas características en un niño que es lo que Jesús quería que sus discípulos y que todos nosotros viéramos. Un niño sabe que es niño, un niño sabe que necesita ayuda, un niño sabe que necesita de los mayores, que depende de ellos. Un niño es humilde, es genuino en su fe, es sencillo. Y Jesús quería demostrarles esto, ¿no? Que así como un niño buscaría acercarse a Jesús de una manera íntegra, esa es la manera en que nosotros tenemos que llegar a Jesús. Jesús los ponía de ejemplo, Jesús los ponía en medio. Y entonces acá llegamos al segundo punto que yo quiero reflexionar hoy con ustedes. Y es, ¿estamos poniendo en medio a los niños? ¿O estamos haciendo como querían hacer los discípulos? Correrlos, sacarlos del medio, que no distraigan, que no molesten. Jesús los ponía en el medio. Jesús los observaba cómo era un niño y lo ponía de ejemplo. Porque para él eran de mucho valor. Entonces, hoy como iglesia tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos viendo a la niñez hoy en día? ¿La estamos poniendo en medio o la estamos queriendo hacer a un lado para que no molesten? Y si volvemos al pasaje que estábamos al principio, vemos que Jesús utiliza un verbo imperativo, da una orden, algo que después se va a convertir en un mandamiento. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Jesús estaba diciendo, básicamente, en otras palabras, no los molesten, déjenlos en paz, dejen que vengan conmigo porque yo quiero estar con ellos. Jesús les estaba diciendo eso y es llamativo que no se los está diciendo a los maestros de niños. No está diciendo, bueno, llamen a la gente que es experta en niñez, a los que tienen un don definido, a los que tienen un llamado de parte de Dios a trabajar con la niñez, sino que les está diciendo a los discípulos y junto con sus discípulos se lo está diciendo a todas las personas que estaban allí escuchando y hoy nos los está diciendo a todos nosotros que estamos leyendo esta palabra. Dejen que vengan a mí, no se los impidan. Esta palabra es para todos nosotros y el Señor realmente insistía en que no seamos de estorbo
en que no impidamos el hecho de que los niños se acerquen. Y quizás alguno pudiera decir, bueno, yo no impido que mi hijo se acerque, al contrario, yo todos los domingos lo llevo a la iglesia. Desde chiquito le enseñé que los domingos hay que ir a la iglesia. Pero ustedes saben que hay muchas formas de impedir que un niño se acerque a Jesús. Y yo quiero mencionar algunas simples que estuve pensando, pero seguramente hay muchas más. Y el Señor realmente les puede revelar a cada uno, nos puede revelar a cada uno, si realmente estamos siendo un impedimento, si estamos impidiendo que un niño se acerque a Jesús. Fíjense, por ejemplo, no darle importancia a la vida espiritual de un niño es un impedimento. Cuando nosotros tenemos a un niño en nuestro cuidado, en nuestra casa, nuestro hijo, nuestro familiar, alguien que está a nuestro cuidado, y no le damos importancia a su vida espiritual, no le enseñamos a orar, no pasamos tiempo con él leyendo la Biblia, estudiando, aprendiendo lo que Dios nos quiere decir, no hablamos con él, no le preguntamos qué está sintiendo, si el Señor le ha dicho algo, si él siente algo, cómo ve tal situación y qué haría Jesús en nuestro lugar. Si nosotros no hablamos con un niño, no construimos su vida espiritual con él, es una forma de impedir que él se acerque a Jesús. Otra forma de impedirlo es cuando no lo valoramos como persona, cuando creemos que quizás por ser un niño no tiene la capacidad de entender las cuestiones espirituales y por lo tanto no le damos importancia, no nos preocupamos porque él tenga un encuentro con el Señor. Otra forma es no dándoles el ejemplo con nuestra vida. Una cosa es llevarlos los domingos a la iglesia y otra cosa son el resto de los días de la semana. Que el niño convive con nosotros y nos ve nuestro actuar, ve lo que decimos, ve lo que hacemos, ve las decisiones que tomamos. Él nos ve. Así como observaban a Jesús, estos niños nos observan a nosotros y a través nuestro ven qué tipo de fe tenemos. Si es una fe genuina, una fe activa, que lo que dice con la boca también lo hace, o si es solo una fe de la boca para afuera en los días domingos. Exigiéndole más de lo que puede hacer. Los niños tienen una etapa de su vida en la que tienen que ir madurando, tienen que ir desarrollando el conocimiento, desarrollando las actitudes. Y ahí tenemos que estar los adultos, los padres, los responsables, los maestros, los amigos. Ahí tenemos que estar guiándolos, no pretendiendo de ellos más de lo que pueden hacer según su edad, según sus capacidades en ese momento, según su madurez. Inducirlos a pecar, enseñarles a mentir para sacar provecho de algo, para zafarse de alguna consecuencia, enseñarles a ser egoístas, a no querer ser generosos, a no querer compartir, enseñarles a mentir, a engañar a otro para sacar un beneficio propio, enseñarles a no perdonar, a ser rencorosos. ¿Cuántas cosas pueden impedir que el niño tenga un acercamiento verdadero a Jesús? Burlarnos de su fe, pensar que su fe es sencilla, que su manera de expresarse hacia el Señor es chistosa o que no llega al Señor porque no está doctrinalmente en nuestra estructura. ¿Cuántas cosas más debe haber? Sin duda. Seguramente el Señor se las revelará a cada uno de ustedes. Pero hay un cuarto punto que es una advertencia. Fíjense, en Mateo 18:6 el Señor nos advierte no hacer tropezar a ninguno de estos pequeños. Y dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Sin duda el Señor nos hace esta advertencia porque para Él son tan valiosos los niños, son tan valiosos los pequeños,
así como las personas que recién se inician en el camino del Señor y también son pequeños, son inmaduros todavía, les falta el crecimiento y algo que nosotros hagamos puede hacerlos tropezar, puede hacerlos caer, puede hacerlos dudar de su fe. Y hay una advertencia acá, más le valiera a alguien antes que hacer tropezar a uno de estos niños, atarse una piedra al cuello y echarse a lo profundo del mar. Porque es tremendo, porque el Señor realmente tenía para los niños un plan especial y es lo que yo quiero compartir con ustedes en este punto 5, bendecirlos. El Señor dice que ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Y nosotros estamos bendiciendo a los niños. ¿De qué forma podemos bendecir a los niños? Podemos bendecirlos realmente ayudándolos a acercarse al Señor. Podemos bendecirlos preocupándonos por ellos, hablándoles, preocupándonos por qué les pasa, por cómo están, qué sienten, preocupándonos por si tienen necesidades, incluso económicas. Quizás un niño que no es de nuestra familia y podemos bendecirlo con algo que sabemos que él necesita. Él debe ver el amor de Dios, el amor de Jesús a través nuestro, bendiciendo sus vidas. Jesús quería bendecir a los niños. Él se preocupaba por ellos, los amaba, los valoraba. En Mateo 21, 15 al 16 hay una historia que cuenta cuando Jesús llega montado en un burrito y toda la gente daba voces y decía bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana, bendito sea, y daban voces de alabanza para Jesús. Y acá en este episodio sucede que los religiosos estaban realmente exasperados por eso que estaba pasando. Dice que los que daban voces eran los muchachos, los niños, los jóvenes, las personas de menor edad. Y en este caso, a diferencia de lo que había ocurrido en el primer pasaje que leímos, aquí no son ellos los que quieren callar a los niños o a los jóvenes, sino que pretenden que Jesús lo haga. Y entonces le dicen, ¿no oyes lo que están diciendo? Claro, para ellos era una blasfemia porque las bendiciones que la gente estaba diciendo era tratándolo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como lo que realmente era, pero ellos no creían que Él lo fuera. Entonces Jesús les responde con un salmo que dice: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. O sea, esas alabanzas que estaban diciendo realmente eran genuinas, eran sinceras, eran verdaderas, eran perfeccionadas, porque salían de corazones sinceros, corazones que no tenían religiosidad, que no tenían intereses políticos. Eran corazones que realmente lo único que querían era demostrar el amor que sentían hacia Jesús. Y así son los niños. Por eso el Señor los pone como ejemplo. Por eso el Señor nos dice, sean como ellos. Cuando la palabra dice, de los tales es el reino de los cielos, ¿qué es lo que quiere decir? No está diciendo que los niños, por el solo hecho de ser niños, van al cielo. No hay que caer en este error de interpretación. El niño, por su condición de niño, no va al cielo. Jesús lo que está diciendo es que los que sean como niños, los que tengan esa sinceridad, que sean genuinos en su búsqueda del Señor, ellos realmente son los que conocen la verdad. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús dejando toda estructura, dejando toda religiosidad, cuando queremos conocerlo realmente, es ahí cuando conocemos verdaderamente a Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Búsquenme de esta manera como lo hacen los niños, sin estructura, sin religiosidad. Búsquenme de todo corazón. Vengan y abrácenme como hacían los niños. Y es importante hacer esta aclaración porque muchos interpretan que el niño, por ser niño, va al cielo.
pero el niño en algún momento crece y deja de ser niño. Entonces estaríamos entendiendo que al perder su condición de niño, pierde la salvación. Entonces, esto es un error. No hay que malinterpretar lo que estaba diciendo Jesús. Jesús nos insta a ser como los niños, a ser realmente los que busquemos a Jesús de una manera íntegra, sincera, sana, sin religiosidad, sin intereses, sin una falsa fe, sin querer demostrar algo que no creemos, sino que lo busquemos de todo corazón, como lo hacen los niños. Y realmente el Señor nos muestra una y otra vez que Jesús le daba valor a los niños. Jesús quería abrazarlos, Jesús quería acercarse a ellos y quería dejar que se acerquen a Él. Y en esta sociedad donde podemos ver a la niñez tan maltratada en cuanto a sus emociones, porque hay inestabilidad familiar, porque hay inestabilidad económica, porque hay enfermedades, porque hay violencia, hay vicios, hay un interés de acelerar la niñez para que el niño deje de ser niño abruptamente y entonces se lo llena de incentivos y de imágenes y constantemente de estímulos sexuales, violentos, cosas que quieren matar esa niñez. Jesús quiere lo mismo que quería en ese momento. Jesús quiere abrazarlos. Jesús quiere recibirlos. Los niños necesitan más que información bíblica. Los niños necesitan más que contenido bíblico. Los niños necesitan el abrazo de Jesús. Los niños necesitan estar cerca de Jesús. Los niños necesitan conocer a Jesús de forma personal. Y la propuesta de esta mañana, lo que yo quiero dejar en tu corazón es: ¿qué estás haciendo vos como adulto? ¿Qué estás haciendo vos como padre o responsable de tu familia? ¿Qué estás haciendo vos como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia? ¿Estás depositando esa carga en manos de los maestros de escuela bíblica, en manos de las personas que se han capacitado, que tienen el don, el llamado para trabajar con la niñez? El llamado es para todos. Esto que Jesús dijo es para todos. Dejen que vengan a mí, no se los impidan. Realmente que nuestro sentir en esta mañana pueda ser ese: Señor, que tu Espíritu Santo me revele cómo ser un facilitador de esta tarea. Cómo hacer para que cada niño que se cruce en mi camino sea guiado hacia un encuentro personal con Jesús. Que tu Espíritu Santo me guíe, que me revele cómo hacerlo. Quizás no sé. Que me muestre a quién preguntarle, que me muestre a quién pedirle un consejo cuando no sepa cómo guiar a mi hijo, cuando no sepa cómo guiar a mi hija, cómo guiar a mis familiares. Que el Señor nos guíe para no ser un impedimento, que el Señor nos libre de ser de piedra de tropiezo para cualquiera de ellos. Que podamos realmente seguir a Jesús hacia donde va. Él iba al encuentro con los niños y a los que son como ellos, a los que tienen un corazón sincero que busca conocerles. Que podamos ir con Jesús de esa misma manera y ser facilitadores de este encuentro, ser guías, ser orientadores. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga y que su Espíritu Santo nos revele a cada uno cómo podemos servirle, cómo podemos ser instrumentos en sus manos para que cada niño que se cruce por nuestro camino tenga la oportunidad de conocer a Jesús, de conocer ese abrazo de Jesús. Que el Señor les bendiga.
acariciarme. Enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia